Bienvenidos a La Verdad Oculta, donde exploraremos los rincones más extraños y siniestros de nuestra realidad. Yo, el filósofo, les contaré algunas historias que nos perturbarán la mente. El día de hoy nos está acompañando... Me llamo Raimi. Y... Yerintec. Un gustazo en saludarles. El día de hoy vamos a tener dos pequeñas historias. La primera se destaca en 1951, en agosto, en Francia, en una pequeña ciudad llamada Pont-Saint-Street. En esa época, en el verano, más o menos el 16, una persona empezó a vender sus panes como habitualmente lo hacía. Al terminar del día, los tres únicos médicos del pueblo empezaron a recibir a más de 250 personas que reflejaban casos de vómito, diarrea, gripe, algo extraño que no podían entenderlos. Pero 50 personas en particular del pueblo empezaron a tener alucinaciones más extrañas de lo normal. Una pasó gritando que se estaba incendiando y quería ayuda de una persona que le apague, porque decía: estoy en llamas, ayúdenme. Otra persona desconoció a su madre. Algunas personas saltaron pensando que podían volar. Hubo un chico en particular que pasó hablando durante 24 horas seguidas, y no es hasta que le inyectan unos anestésicos para que se calme, él no se detuvo de hablar, siguió hablando y hablando. Muchas personas asumieron que lo que estaba pasando se vio a una intoxicación por algo que comieron, porque era la única explicación para que tantas personas sean afectadas. Pero después se dieron cuenta de que no podía hacer eso, porque no había un veneno que se acople a los patrones de comportamiento. Las primeras cosas en ser descartadas fueron el plomo, porque investigaron los pesticidas que utilizaron para el reguío, para los cultivos en esas épocas, en esa temporada, y no registró ningún incidente. Es decir, entonces no pudieron ser los fertilizantes. Hicieron tratamientos del agua, el agua se encontraba en perfecto estado, y poco a poco fueron descartando, hasta que la única cosa que se mantenía en común era el pan. Las personas consumieron el mismo pan, así que pensaron que tenía que ser algo similar al pan. Posterior a una investigación sobre los restos de los panes, descubrieron que tenía alcaloides de cornezuelo. En otras palabras, el pan estaba combinado con un hongo similar al hongo que se realiza el LSD. La diferencia es que este hongo se cultiva no en el trigo, donde sale el del LSD, sino que sale en centeno. Así que después de que las investigaciones se dieron cuenta de que la única persona culpable era la persona que distribuía la harina, porque de las tres panaderías todos le compraban al mismo distribuidor. El distribuidor fue consciente de que su harina estaba contaminada y mezclado tanto con harina de trigo como con harina de centeno, pero no le importó. Y en vez de venderla en su pueblo, vende en el pueblo vecino, y es por eso que le pasó a esto el pueblo de Pont-Saint-Street. La polémica fue tan grande, incluso fue el científico Hoffman a revisar los experimentos de qué había ocurrido para dar lucidez de lo que había pasado. A diferencia de lo que es el LSD, este alcaloide que estuvo contaminado, fue contaminado con ¿cómo les decía? El cordyceps, un alcaloide del cordyceps, ¿ya? Se llamaba Clavinces púrpura. El Clavinces púrpura fue el que les contaminó a todas estas personas. A diferencia de lo que es el que se utiliza para la construcción del LSD, no da un buen viaje, por decirlo así, sino que generalmente las alucinaciones son más acompañadas con estimulación a los sistemas nerviosos como ansiedad, depresión, ira, lo que explicó los comportamientos de las personas. O sea, da como que síntomas diferentes a los del psilocibin. Exactamente, diferentes a los que tienen desde la psilocibina. Pero tal vez tratándolo con alguien que sepa no generaría los mismos síntomas, porque como ahora los hongos de la psilocibina también tratados con psicólogos y con una buena persona que te pueda guiar, tienen ahora muchos componentes que te ayudan a sanar varias cosas. Entonces puede que sea por ahí, tal vez sí te cure la depresión, porque te ayuda a identificar de alguna manera esos síntomas que tienes, porque al final cualquier alucinógeno solamente expresa lo que tú ya tienes dentro. Claro, sí, o sea, en realidad este acontecimiento de 1951 dio a pensar, o sea, abrió la puerta al hecho de que muchas sustancias psicotrópicas, psicodélicas, puedan ayudar a alterar el comportamiento de las personas,
¿ya? O sea, muchos vieron, o sea, que no solamente servía para tener un momento alucinante psicodélico, ver colores, sino podían ver que sus comportamientos podían variar dependiendo de los estímulos que habían recibido previamente. Ya, aproximadamente en el pueblo solo fueron 230 personas afectadas, lastimosamente fueron 4 fallecidos, pero no pasó a más. ¿Y fallecieron por el consumo del hongo o por algún agente externo después de haberlo consumido? Generalmente fueron por las acciones que hicieron. Entre muchos de los casos son suicidios o personas que saltaban desde distancias muy altas pensando que pueden volar. ¿Ya? Pero dependiendo de los registros que se utilice, a veces hay una variación de más muertos o menos muertos o por diferentes acontecimientos, pero todos giran aunque se hicieron algo que les causó el fallecimiento o a su vez el consumo les generó una descompensación lo suficientemente alta que los mató, como diarrea o vómito extremo. ¿Y esto fue cubrido por el gobierno? No, o sea, no fue encubierto, en realidad esto abrió las pautas a que existan normas más estrictas para el consumo de pan. O sea, la harina ya tenía que tener un proceso de refinamiento más minucioso, se empezó a hacer investigaciones acerca de dónde procedían las cosas y se abrió muchas investigaciones a lo que podía hacerse con el hongo. No hubo no se ocultó. Como les decía, hubo más de 230 afectados, de los cuales 4 fueron muertos, pero dependiendo de dónde se revise el estudio o vean las fuentes, se puede ver un margen más o menos. A veces dicen que fueron 7, 6 o 5, pero generalmente todos dicen que murieron porque fueron afectados y realizaron acciones que les causaron su fallecimiento. Ahora les voy a practicar algo que fue mucho más allá, es el proyecto MK Ultra. El proyecto MK Ultra vino desde 1950 hasta 1975, donde ya fue desmantelado definitivamente. Este proyecto estaba centrado en utilizar drogas para el control mental y a su vez buscar maneras de poder manipular a las personas. Especialmente se centraron en utilizar las drogas del LSD. En 1950 la CIA decide empezar a hacer este tipo de proyectos. Hasta 1951 que deciden empezar a hacerlo de manera aplicada, el utilizar el LSD en personas. Este proyecto Monarch estuvo auspiciado por la CIA. Hubo más de 149 proyectos, o sea, el MK Ultra era como el proyecto madre y de este se prendieron más de 149 subproyectos. Se intervino más de 80 instituciones y aproximadamente 185 investigadores, es decir, científicos, de manera privada, muchos de los cuales no sabían que este proyecto estaba a cargo de la CIA. La primera persona que estuvo a cargo del proyecto MK Ultra era Sider Gotyev. Este era un científico especializado en lo que es tortura y contraespionaje. Él fue el que estaba a cargo de todos los subproyectos y el proyecto. A partir de 1959 ya se inicia lo que es el utilizar con soldados e inyectar LSD. ¿De dónde provenía la mayor parte del LSD? Gottlieb inició muchos laboratorios en universidades, hospitales, colegios a nivel nacional para tener de suministro constante de LSD. La mayoría de los lugares donde se podía encontrar esto es en universidades como Berkeley, Harvard, universidades en Canadá, para que puedan mantener un constante estudio y una constante fabricación de lo que son la droga del LSD, sin tener que rendir cuentas absolutamente a nadie. Claro, entonces el LSD ya se empezó a usar antes de que los hippies le pusieran de moda y eran más como estudios, de la CIA. En realidad, muchos dicen que toda la cultura hippie de los 60 viene gracias a estos estudios, porque se realizó en muchas universidades y tú decías, yo voy de voluntario, y te daban LSD, en algunos estudios, no en todos, ¿ya? Y esto es lo que dice que se disparó lo que es la edad de la mente, las drogas, la generación de las flores y esas cosas, porque ya hubieron un acercamiento a lo que es el LSD, ¿ya? Pero eso no fue. En 1953 se empezó a utilizar con científicos en una de sus subsidiarias en Corea
para ver lo que podía hacer, para ver si se podía lavar el cerebro de los oficiales. Es decir, las investigaciones que se realizaron con estos soldados y el LSD estuvo enfocado en que olvides lo que pasó. Ya, entonces les trataban de hacer ciertas circunstancias donde tú consumías la droga sin saberlo, es decir, los soldados eran drogados sin tener conocimiento de que estaban consumiendo LSD. En esa época ellos consumían aproximadamente el equivalente a 3, 4, 5 gramos en una jeringuilla, 3 líneas de una jeringuilla, 3 centilitros, que actualmente sabemos que eso es una cantidad demasiado de lo que una persona podría consumir, porque una persona con 1 o 2 gotas ya está bajo los efectos del LSD, y al consumir tal cantidad, o sea, las personas tenían viajes muy fuertes acompañadas de actitudes que no eran coherentes, lo que no les servía de nada a las personas que estaban haciendo, y no es que no recordaban lo que pasó, sino que solo tuvieron una fiesta salvaje y punto, o sea, mantenían memoria de lo que había ocurrido. Claro, es un poco como lo que hacen ahora de manera, digamos, como algo irreal en Marvel con el Capitán América, o en series como The Voice, que igualmente buscan crear este tipo de super soldados desde ese tipo de experimentos. Entonces, todo sale desde ahí. O sea, claro, en realidad esto está ocurriendo en el periodo de la Guerra Fría, y una de las razones por las cuales esto inicia es porque todos los gobiernos tenían miedo de la siguiente superarma. Es decir, ¿qué está planeando Corea? ¿Qué está planeando Estados Unidos? ¿Qué está planeando China? ¿Qué está planeando cada uno de los gobiernos? Se encontraba en tal nivel de tensión que lo único que querían hacer es buscar la manera de ser los que estén a la vanguardia. Así que el MK Ultra empieza con ese tipo de experimentaciones. Entonces, a partir de 1955, el MK Ultra empieza a utilizar programas de radiación y electroshocks con la finalidad de estimular ciertas áreas dormidas del cerebro con el objetivo de hacer espías psíquicos. No sé si vieron la serie Stranger Things, allá hay un personaje que le dicen 11, que tiene como que poderes mentales, puede mover cosas, cuando está en un espacio de privación sensorial puede ver lo que ocurre en lugares muy distantes. En este tipo de experimentos se dice que hubieron resultados positivos, que en realidad estaban logrando resultados, pero eran de 100 personas, una tenía resultados y las otras 99 eran mentira, o sea, no había un seguimiento. Aparte, no había un seguimiento. Pero de ahí, más o menos en 1957, empiezan a tener como que interés más en lavar el cerebro a las personas, en controlar la mente de las personas, en que la persona tenga una forma de que me como esta pastilla y desaparece completamente mi mente. Una de las razones por las cuales se enfocan más en este tipo de experimentos es porque cuando en los resultados de diferentes guerras se ve que los soldados alemanes o los soldados rusos o los soldados chinos, los soldados japoneses no hablaban demasiado en los interrogatorios, a diferencia que los estadounidenses se explayaban y hablaban de todo, se hablaban y hablaban y hablaban. De un lado consideraban que tienen un método para evitar de ser delatores de las personas, y del otro lado en cambio pensaban que tienen pastillas para hacer que las personas hablen mucho. Entonces la paranoia del uno con el otro fue uno también detonante, que decía, o sea, no sé por qué él habla tanto, no sé por qué no habla tanto, y en vez de intercambiar información acerca de cómo son sus métodos de entrenamiento e interrogación, asumieron que no, ya tienen una tecnología lo suficientemente grande que está haciendo esto por mí. Claro, es un poco como la manipulación que tenía el soldado del invierno, que igualmente le empezaban a controlar su mente con ciertas palabras, y dependiendo de eso podía o no decir ciertas cosas o actuar de una u otra manera. O sea, todo lo que vemos en ciencia ficción viene ya desde un lado en donde ya se hizo este tipo de experimentos y tiene algo de realidad también. Ya. Por ejemplo, eso está basado en una forma de tratar de curar a las personas que hacían en el proyecto MK Ultra, que es el método, que lo que hacían es, llegaba una persona con algún problema mental, hubo un caso de una persona que tenía como que un dolor fantasma en la pierna, y lo que hacían es dormirle, generarle un coma artificial y a inyectarle LSD y mantenerlo dormido durante días, ya teniendo una constante repetición de sonidos que son estresantes,
para que de esa manera él tenga como que un reseteo neural y cuando se despierte ya no tenga problemas. Como la naranja mecánica. Similar al de la naranja mecánica. La diferencia es que en la naranja mecánica la Está víctima despierta estaba y está despierta, consciente. estaba consciente. En cambio en el proyecto Monarch muchas personas tenían comas inducidos. Claro, pero al final es como igual, te someto a cierto tipo de terapias con un tipo de música o palabras que en algún momento te van a hacer sufrir ya en la manera consciente para poder controlarte. Y tienes miedo a eso o dolor y obviamente no vas a hacer algo contrario a lo que ya te estimularon en algún momento. Sí, por ejemplo, un caso conspiranoico que hablan, se dice que la conspiración relata que, no sé si se ubican a Lee Harvey Oswald, que fue el que supuestamente asesina a un presidente norteamericano, a F. Kennedy, con francotirador. Se supone que pasó así, pero lo que la gente no te cuenta mucho es que él, antes de hacer todo esto, fue a Rusia y se nacionalizó ruso, y luego vuelve y compra el rifle usado por correspondencia utilizando un nombre falso. Entonces la teoría cuenta que él en realidad en su viaje, cuando él viaja a Rusia, es capturado, lavan su cerebro, hacen que se vuelva ruso y le mandan con la programación para que cometa el asesinato. Por eso es que después de que él cumple lo que él hizo, él decía que no lo recuerda, que él no hizo nada, él lo estaba negando. Y al día siguiente de su encarcelación es asesinado por una persona de un balazo. Claro, pero eso es súper denso el uso de todos los psicodélicos, no solo hongos o LSD, sino ahora también ayahuasca, San Pedro, porque te dejan vulnerable de cierta manera hacia las personas o chamanes que están usando esto y es jugar con tu energía en realidad y depende mucho de quién lo esté manejando en ese momento para ver qué tan vulnerable puede ser. Ya, por ejemplo, a partir de, como les decía, del 57 que se inició a utilizar más la cuestión eléctrica y de radiación, es que se investigó más los casos de control mental a distancia y esas cosas. Más o menos por el mismo tiempo, en 1960, en Reino Unido empiezan experimentaciones en un proyecto llamado el Portal Dome, que es como está referido, Porton es un pueblo y Dome es como de un prado. Se refiere a que ellos están buscando el arma química perfecta para el control mental. Ya esto fue más desde 1950 hasta 1960-70, más o menos en esas fechas, en las que se está manteniendo. Estas son investigaciones paralelas que se realiza al proyecto MK, es decir, no solamente Estados Unidos estaba realizando las investigaciones similares, sino también lo que es el Reino Unido. El gobierno soviético también tenía un proyecto llamado LIDA, que estaba enfocado en lo que son químicos de control mental, y otro proyecto llamado Psychotronics, que fue de 1970. En cambio estaba enfocado en la utilización de ondas electromagnéticas para controlar la mente de las personas y cómo alterar su comportamiento. En Argentina existió el programa Esbirro, fue desde 1976 hasta el 83. En cambio estaba tratando de buscar una inteligencia artificial que ayude a lo que es el espionaje a través de las redes de comunicación, es decir, que controle llamadas, mensajes, o sea, la cuestión más digital, ¿ya? Un poco adelantado a su época. Un poco muy adelantada a su época, o sea, para Latinoamérica. Sí. ¿Ya? En Brasil estuvo el proyecto OBAM, que es mucho más parecido a lo que es el MK Ultra, utilizaba drogas para el control mental. En Chile hubo un programa que se llamaba Disco, que fue en 1980, igual enfocado en lo que es el control mental. Y así ha habido muchos más, incluso proyectos de varios países, como el proyecto Cóndor. Se centró más en lo que es más la represión, no tanto en lo que es el control, sino más la represión, tortura y lo que es el interrogatorio. Pero bueno, ya un caso que hay que recalcar es el caso de Vilma Ourlikum, la cual pasó meses en coma, escuchando constantemente palabras negativas, recordándole sus temores y en constante drogándote con LSD. Ella no supo lo que le estaba pasando, no sabía que estaba siendo drogada con LSD, no sabía que le estaban haciendo todo esto solo por ver qué pasa.
no es que había un objetivo a lograrlo. Linda McDonald también ella estuvo en la Universidad de McGill, donde le hicieron estos experimentos. En realidad la única razón por la que existen datos de nombres de estas personas que sufrieron lo que es el mismo caso de mantenerlos en coma y drogarles de esta vida y la otra, o darles muchos electroshock para ver lo que pasa, solo para ver lo que pasa, se hicieron en lo que es en Canadá, y por eso es que existen mucha información al respecto, porque ellos no destruyeron todo lo que es los datos que se tenía sobre el proyecto MKUltra. Y la única razón por la cual existen registros de este MKUltra es porque el único departamento, el único lugar donde nunca desaparece nada es el departamento de contabilidad, porque hay registro del dinero que se utilizó. Pero como tal vendría siendo, o sea, más que nada intentaron como que hacer un arma que supere a la bomba nuclear como tal, ¿no? Claro, ese era el objetivo, pero en realidad no se consiguió nada. O sea, con el MKUltra no se consiguió nada. Al final de las investigaciones, al final de todo lo que se hizo, al final de todos estos más de 20 años, al final de más de 600 millones invertidos, no se consiguió nada. Nada de nada, de nada, de nada. Después de casi cualquier investigación, nos hizo seguimientos, nos hizo revisiones, nos hizo absolutamente nada. Y los últimos años del MKUltra, lo único que se dedicaron a hacer es conseguir evidencia criminal que incrimine a políticos poderosos. Se pusieron a hacer hoteles en donde llevaban a políticos, los drogaban y los filmaban. Eso fue en lo que acabó el MKUltra, o sea, en ser buscadores de chismes. O sea, sí, pero bueno, también había oído que en algún momento no solamente es este tipo de control mental, sino que, por ejemplo, creo que en Estados Unidos mismo se empezó a ver cómo se podía controlar a las personas o cómo se altera el estado de ánimo de las personas a través de la música, por ejemplo. Y en algún estudio que realizaron se veía cómo podían controlar, digamos, a las personas que iban al supermercado y robaban en los supermercados. Entonces empezaron a usar ahí música positiva, como que no robes, no robes, no robes, y eso hizo que disminuyan los robos en un cierto tipo de supermercado. Entonces también podemos ver ahí, ¿no?, cómo la música puede llegar a controlarte de alguna manera. Claro, o sea, sí, en realidad tenemos que recordar que el proyecto de MKUltra no fue realizado con ningún control científico, no estaba a cargo de entidades gubernamentales regulatorias, era solamente un grupo de personas con poder que decidieron empezar a drogar a las personas sin piedad. O sea, no hubo nada, o sea, en realidad no hubo ningún tipo de vigilancia, no hubo un tipo de seguimiento, no hubo ni siquiera un protocolo científico para conseguir algo al final, o sea, porque no se tiene ningún resultado viable de todo lo que pasó en MKUltra. O sea, no hay nada que podamos decir, bueno, se consiguió esta información o sabemos que para esta terapia sirve esto o aquello. Nada. Nada. Lo único que podemos decir es que, por suerte, cuando pedían dinero al departamento de contabilidad, especificaban muy detalladamente lo que pasaba, porque si no, no nos hubiéramos enterado de nada. O sea, bueno, de alguna manera abrieron la puerta al tema del uso de hongos hacia la época ya de los 60 con los hippies, y eso ha llevado ahora a que hayan terapias alternativas y que se empiece más su estudio en función de una ayuda, digámoslo así. O sea, sí, en realidad sí es rescatable de mencionar que la terapia de hongos ha ayudado mucho el dar a la luz muchos de estos nuevos sistemas o sea, ya no satanizar lo que son las drogas alucinógenas, porque no solamente son divertidas, sino que pueden ser pueden ayudarnos, pueden servir. Y como tal es un hecho que a la final es como que ha inspirado bastante el mundo del entretenimiento como tal, con esto de Stranger Things y también de Marvel, porque es como que ha inspirado bastante. Claro, o sea, en realidad tenemos que recordar que lo que son los productos audiovisuales que hace la gran mayoría están reflejados tratando de hacer una pequeña
reflejo de lo que es la sociedad. Exacto. Y en realidad es preocupante decir que, o sea, este tipo de experimentos han marcado tanto a la sociedad que ya son parte de nuestra cultura pop. O sea, ya ves este tipo de cosas en la televisión. Es una forma de normalizar la crueldad que hubo antes, o sea, de los salvajes que podemos llegar a ser cuando tenemos una pequeña mayor cantidad de poder que otro. O sea, Se llega a perder la humanidad, por decirlo así. claro, lastimosamente es verdad eso. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos próximo. Cuídense. Chao. Chao.